Bienvenido a Estratega, la librería de los estrategas. El día de hoy vamos a tocar uno de los libros que más me ha impactado. Es una biografía, es la biografía de Mahatma Gandhi. Y el libro se llama Mis experimentos con la verdad, una autobiografía. Este libro habla de uno de los líderes políticos más grandes de los últimos años. Cuenta su historia como un niño rebelde que era, su activismo en Sudáfrica a una temprana edad y su lucha y su trabajo por crear un movimiento independiente en la India. Algo interesante es que a lo largo del libro uno puede ver sus filosofías personales y cómo éstas se van puliendo. Y nos muestran al hombre que se transformó en Gandhi y no simplemente como el superhéroe que nació siendo superhéroe. Es interesante que Gandhi describe su relato como un viaje, como un camino. Su deseo por encontrar la verdad a lo largo de toda su vida fue lo que guió ese camino. Este libro es para todas las personas que quieran conocer un poco más del líder que ha marcado la vida de millones de personas a lo largo del mundo, no solo en la India, sino que ha liderado otros movimientos en muchos países del mundo. Es una excelente fuente para todo estudiante de política e historia y para aquellos que estamos interesados en cultivar mejores habilidades de liderazgo. El autor de este libro es el mismo Gandhi, con lo cual podemos acercarnos un poco más a sus propios pensamientos, sus sentimientos, motivos e incluso sus propios miedos. Los inicios de Gandhi es de que empieza siendo un niño normal. Todos sabemos que en la mayoría de los casos de la historia una nación se ha hecho libre no a través de la paz, sino por el contrario, a través de la guerra, de la violencia, de rebeldía, de liberación, de ataque contra el gobierno. No obstante, la liberación de la India del régimen británico fue una que se caracterizó por tener un movimiento no violento, lo cual tuvo que ver grandemente con las creencias que el mismo Gandhi tuvo, ya que este llegó a influenciar el pensamiento y el comportamiento de millones de personas en la India y los lideró hacia esta liberación no violenta. Pero no todo empezó así. De hecho, la infancia de Gandhi fue bastante humilde. Gandhi nació en 1869 en una familia de mercantiles hindúes. El papá de Gandhi fue sin duda una de sus influencias más grandes. El papá de él se le conocía como Kaba, y Kaba era una forma de decir como a alguien que era ministro, que era alguien que la gente respetaba y que buscaba consejo. Sin embargo, Kaba no tenía mayor educación, pero sí tenía bastante experiencia en la vida y sobre todo tenía un sistema de creencias y principios que lo hacían un hombre honesto e incorruptible. Y podemos decir que eso fue lo que influenció a Gandhi a través de sus años. La mamá de Gandhi también tomó una parte importante en la influencia en él. Su madre era muy devota al hinduismo, pero aún así era también demasiado abierta y generosa con otras personas, aun cuando no fueran de su misma religión. De hecho, Gandhi se creó rodeado de varios amigos y conocidos que tenían diferentes creencias, pero que aún así vivían en tolerancia y en respeto los unos por los otros. En la escuela, Gandhi no fue un alumno que se destacara, la verdad, era un alumno del promedio, pero en lo que sí destacaba era en su entendimiento de la moralidad y su importancia de esta en la vida para las personas y para las comunidades. Gandhi era influenciado por historias y biografías que se leían en la clase. Una de esas historias que marcó grandemente a Gandhi fue la de Sharana Pitravakati, quien se dice que sus dos padres eran ciegos, pero que la devoción de este joven hacia sus padres era tan grande que siempre los llevaba a sus hombros a todos lados. En su infancia, Gandhi también aprendió una lección moral que le marcaría su vida para siempre, y que quizás podría ser la raíz misma de toda la revolución pacífica, y era el hecho de que si alguna persona hacía el mal, se le debía devolver con bondad. El sentido de moralidad de Gandhi se había hecho sentir en sus primeros años. Esto se daba a relucir en situaciones del día a día. Por ejemplo, cuando Gandhi estaba en la escuela, un profesor lo estaba persuadiendo a que copiara a uno de sus compañeros. La honradez de Gandhi era tal que él no podía entender exactamente qué es lo que el profesor quería que él hiciera, ya que para él copiar era algo malo y no podía creer que un profesor le estuviera invitando a hacer eso.
Otro dato curioso de la infancia de Gandhi es que a los 13 años su padre los casaron. A los 13 años Gandhi ya estaba casado. Y ese tipo de experiencia temprana hicieron que Gandhi tomara quizás un camino diferente, un camino un poco más rebelde en su juventud. Y aquí es donde empezamos a hablar de la juventud de él. Yo creo que todos hemos pasado por etapas de rebeldía en nuestra juventud y Gandhi no fue la excepción a eso. Porque él era alguien imperfecto, alguien que también tenía sus dificultades. Como les decía, Gandhi es una persona normal, Gandhi no es un semidios o nada. Gandhi era un hombre que se dominó a sí mismo, pero en su juventud tuvo también sus problemas. Aun cuando su mente se inclinaba un poco hacia la moralidad, tampoco es que fuera un santo. En varias ocasiones durante su juventud se vio envuelto en situaciones que lo llevaron a un mal comportamiento, a rabias, a lujuria y otras cosas. En el tiempo que estaba en la escuela, Gandhi se hizo amigo de una persona que moralmente no era muy buena, que digamos, y que tampoco era una buena influencia para él, tanto en lo personal como en lo social. Este joven también era una especie de vándalo, por así decirlo. Al principio la amistad empezó con un deseo de Gandhi de ayudar a esa persona que cambiara, pero el problema fue que pasó lo contrario. Gandhi terminó siendo muy influido por esa persona. Una de las malas prácticas, según cuenta Gandhi, fue el hecho de que empezó a comer carne. Y quizás para muchos de nosotros en la cultura occidental comer carne es una práctica común y no la vemos como nada malo, pero para Gandhi y su religión ese tipo de prácticas eran malas. No es el tanto hecho de que comiera carne, no, sino más bien que era una especie que lo hacía como símbolo de rebeldía. De hecho, Gandhi creía que si comía carne iba a ser más fuerte y, y con la fuerza iba a querer imponer sobre otras personas, lo cual iba contrario a lo que su religión y su familia enseñaban. Para poder entender bien este acto de rebeldía, como decía, tenemos que entender qué es lo que pensaba Gandhi. Él fue influido por su amigo, este amigo del colegio. Lo llevó a pensar de que la razón por la cual los ingleses tenían poder sobre los indios era porque comían carne y que la carne les daba fuerza y que con la fuerza se podía dominar a otros. Ese era el impulso primario por el cual Gandhi quería rebelarse y comer carne. Gandhi continuó con ese pensamiento por varios años, pero eventualmente la culpa le hizo sentirse abrumado y al final dejó este hábito y lo olvidó. Como dije anteriormente, no era tanto el hecho de que Gandhi comiera carne o no, sino más bien el tipo de pensamiento y creencia que esto evocaba en él. Él llegó a creer firmemente que el vegetarianismo era el primer paso para alcanzar la verdad a través de la no violencia. Esa es la filosofía que él tenía y de hecho por eso muchos indios actualmente son vegetarianos porque se vieron influenciados por esto. Otra de las malas conductas que Gandhi tuvo durante su juventud fue que empezó a visitar burdeles. Esta era una mala práctica también que fue influenciada por su amigo del colegio. Si bien se dice que los nervios hicieron que Gandhi se controlara de alguna manera para no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, él más adelante llegó a reconocer que asistir a este tipo de lugares era una gran falta moral de su parte. Otro mal hábito que desarrolló fue fumar cigarrillos. Si bien la práctica de fumar ya era considerado como malo en ese tiempo, y en especial en esa religión, lo peor era que él robaba dinero de sus padres a fin de comprar los cigarrillos. Durante ese tiempo Gandhi también fue una mezcla de un esposo extremadamente celoso y a la vez lujurioso con su esposa. Más adelante en su vida Gandhi hace algunas reflexiones sobre ese tipo de comportamiento que él tenía, y según él, estos comportamientos se daban debido al deseo de Gandhi de encontrar la verdad. Para él la verdad era estar en armonía con las revelaciones de Dios y encontrar esos principios que gobernaban el mundo. En otras palabras, era ver el mundo bajo la mirada de Dios. Él decía que ese tipo de afán por encontrar la verdad de Dios hacía que tuviera gran deseo de ser fiel a su esposa y de la misma manera su esposa lo fuera a él. Ese tipo de creencia, aunque sin razón alguna para dudar de su esposa, porque su esposa era una persona fiel, hizo que Gandhi fuera muy celoso y que hay veces abusar sexualmente no es la palabra, pero sí que la veía básicamente como si fuera un objeto sexual. Eso se debe a que él se dejaba llevar mucho por la lujuria. Y, y era triste en ese aspecto de la juventud de Gandhi. Más adelante él reconoce, pero en su tiempo de juventud
Para él, su esposa era básicamente un modo de satisfacer todos sus apetitos sexuales, los cuales eran demasiado fuertes y demasiado frecuentes. De hecho, cuando Gandhi tenía 16 años, la lujuria era tan incontrolable para él que cuando su papá estaba muriendo, él no se aguantó sus deseos sexuales, se fue donde su papá se estaba muriendo solo para estar con su esposa y cuando volvió ya su papá estaba muerto. Así que esta fue básicamente la juventud de Gandhi. Y ya después de que acabó el colegio, empezó a mirar otros panoramas. Todos esos malos comportamientos de Gandhi en su juventud con el tiempo se fueron puliendo. Y sus pensamientos también, y también sus creencias. Al terminar la escuela, uno de sus amigos le sugirió que él debía ser un abogado y que debería estudiar en una universidad británica, a fin de que pudiera tener un buen trabajo. A Gandhi le gustó mucho esta idea, ya que era para él una forma de proveer para su familia, de aumentar su estatus y de poder mejorar su condición actual. Esta decisión de ir a estudiar a Inglaterra no fue tomada a la ligera, de hecho muchos de sus familiares y amigos se opusieron a que lo hiciera, y su madre fue una de ellas. Debido a que conocía en parte la rebeldía de su hijo, pensaba que si él se iba a Inglaterra a estudiar todas esas pasiones que no era todavía capaz de controlar, iban a terminar por corromperlo totalmente. Sin embargo, Gandhi algo que hizo fue antes de irse, era de que hizo un voto de abstenerse de mujeres, de carne y de alcohol. Fue un voto personal que él hizo y yo creo que aquí es donde empieza a pulirse el Gandhi, empieza a cumplir su palabra y empieza a transformarse en una persona. De alguna manera empieza a liderarse a sí mismo y a tomar en cuenta la responsabilidad personal que tiene que tener una persona para salir adelante. Un problema que tuvo es que su casta, o sea, su tribu familiar y su religión, consideran el hecho de que alguien se saliera del país era considerado como si fuera una traición. Así que si a Gandhi se iba, básicamente iba a ser expulsado de la familia y de la religión. Muchos lo llegaron a amenazar de que si de verdad lo hacía, no esperaba volver a tener familia cuando volviera. Aun cuando esas amenazas eran reales, Gandhi no se dejó persuadir por ellas y se fue a estudiar. El sacrificio que hizo Gandhi al ser expulsado de su familia por buscar una mejor educación es algo que cuando se ve en contexto hace que Gandhi se transforme de un niño a un hombre. En Londres, Gandhi se educó de maneras que no hubiera sido posible en su país y este tipo de educación en últimas probó ser algo vital para los años venideros. Londres era el lugar perfecto para sucumbir a las tentaciones que Gandhi tenía, por ejemplo, comer carne. Sin embargo, Gandhi fue fuerte con su compromiso y se estuvo de comer cualquier alimento que tuviera carne. De hecho, hizo una organización con otros vegetarianos y ahí fue también donde Gandhi empezó a tener habilidades de liderazgo organizacional, porque entendió qué era una organización, cómo funcionaba, cómo debían organizarse y cómo manejarlas. Gandhi se comprometió grandemente con sus estudios al grado de que no solo se conformó con lo de leer libros de leche, sino que aprendió latín a fin de poder leerlos en sus idiomas originales. Al finalizar sus estudios, Gandhi volvió a su país. Al llegar allá se enteró de la muerte de su madre, lo cual le causó un dolor muy muy grande y él dice que lo marcó grandemente. Para su alivio, su casta se había dividido en dos. Y eran dos grupos que luchaban uno contra otro y uno estaba dispuesto a aceptarlo porque les gustaba la idea de tener un abogado graduado de una universidad británica en su familia. Pero otra no. Pero al Gandhi ver esta división, simplemente se fue por la que lo aceptaba. Y se decidió ya empezar a ejercer las leyes. Durante su tiempo en Bombay, Gandhi se dio cuenta de que le hacía falta valentía para poder defender bien los casos reales delante de los jueces. Por algún tiempo estuvo cediendo casos a otros de sus compañeros hasta que al final, por no lograr ganar lo suficiente, decidió regresar a su pueblo original, a Rajkot, la cual era pues su ciudad de origen. Después de ese tiempo de estudio y de trabajo en el exterior, Gandhi encontró que su situación en la ciudad de origen era un poco más favorable para él, pero algo le afectó bastante y fue el hecho de que tenía que entendió cuán corrupto era el sistema en ese tiempo. De hecho, Gandhi tuvo gran oposición por parte de un policía local que Gandhi había ofendido tiempo atrás de alguna manera, y ese oficial de policía estaba bloqueando mucho su carrera. En 1893, a los 24 años,
Encontró trabajo en una firma de leyes musulmana con sede en Sudáfrica y debido a la oposición que tenía en su pueblo decidió irse hacia allá. Gandhi vio esto como una gran oportunidad para seguir creciendo en su carrera, pero una vez que estuvo en Sudáfrica se dio cuenta de que ese país estaba grandemente dividido en clases sociales, religiones, etnias y en oportunidades que no se le presentaban tan fácilmente al tipo de persona que no fuera inglesa. Cuando Gandhi estaba defendiendo a uno de sus jueces, en uno de sus casos ante un juez, el juez le pidió a Gandhi que se quitara el turbante. Y esto era una ofensa para él, porque era parte de sus creencias, era una forma en la que la corte le estaba haciendo sentir a él que era inferior. Durante el tiempo en Sudáfrica, Gandhi se dio cuenta del gran racismo que había hacia muchos inmigrantes indios. Esto era considerado como la clase obrera, la clase pobre, y de hecho tenían un apodo que le decían los coolies, lo cual era similar a algo a ser como un esclavo. Gandhi luchó y trató muchos casos referentes a estos dentro de su propia comunidad. Debido a que Gandhi era un vocero para muchos de sus compatriotas, poco a poco se fue ganando no solo experiencia, sino que también se fue convirtiendo en un buen abogado y en un líder para su pueblo. Durante muchos casos Gandhi trató casos de robos, de abusos por parte de los patrones, injusticias, casi todos en su mayoría por discriminación. Y Gandhi fue involucrándose más y más en este tipo de trabajo y se empezó a volver básicamente un activista político. Y ahí fue donde empezó a ganar más influencia. En lo que quizás fue el primer discurso político de Gandhi se dirigió a la comunidad musulmana de Sudáfrica. Él les habló de la honradez y la transparencia que debía existir en los negocios. Gandhi lo llamó la verdad en los negocios y recordemos que para Gandhi la verdad no era simplemente algo común, era la voluntad de Dios en las cosas. Al mismo tiempo exhortó a las personas a que se unieran dejando de lado sus diferencias y les dijo que si lo hacían iban a poder ganar la fuerza necesaria para llevar estos casos adelante ante las autoridades a fin de que ellos pudieran ayudarles a que sus solicitudes fueran tomadas más en serio. Esto no fue el único evento que empezó el movimiento. Por muchas semanas, una tras otra, Gandhi fue uniendo a las personas de manera que al final, sin importar su religión o su condición social, la población india de Pretoria, en Sudáfrica, estaba unida. Durante todo ese tiempo, Gandhi no solo se dedicaba a estudiar leyes, sino que también se dedicó a estudiar filosofía y teología. Gandhi se unió a grandes grupos de oración, con lo cual conoció a alguien llamado Abdullah Seth, quien lo ayudó a comprender más en qué consistía el islamismo. Otro abogado, un colega suyo, le ayudó a entender mejor el cristianismo. Y libros como El reino de Dios está en vosotros, de Tolstoy, le ayudó a Gandhi a entender y a fortalecer sus creencias de revolución no violentas. Si bien Gandhi no creía que Jesús era el Hijo de Dios o que vivió una vida sin pecado, sí llegó a creer que de alguna manera Jesús se había librado a sí mismo de sus pecados. Eso tuvo un profundo impacto en él, y desde ese momento Gandhi se interesó en cómo él mismo podía liberarse de los pecados, de los pensamientos y de las acciones pecaminosas que él tenía. Con una vista crítica más agudizada, Gandhi empezó a dejar de lado las tradiciones que según él no tenían concordancia con la verdad, o sea, con Dios. Una de ellas en su propia religión, la cual era el sistema de castas, o sea, el sistema bajo el cual las familias se regían en el hinduismo, y empezó a hablar con autoridades al respecto a fin de lograr hacer cambios pacíficos y que con el tiempo probaron ser mejores porque ya no eran castas, ya no eran pequeñas tribus, sino que se empezaron a unir como pueblo y ahí empezaron a sacar más fuerza. Después de varios años Gandhi de estar en esta ciudad de Pretoria, Gandhi se fue a Natal a ayudar a sus compatriotas indios, los cuales también les estaban negando el derecho a votar y a escoger miembros de los partidos legislativos. Allí Gandhi tuvo una gran opción, ya que muchos apelaban a que él no era blanco y que por ende tampoco tenía derecho a ser considerado como alguien que pueda ejercer influencia en las leyes del país. Pero a pesar de esa oposición, Gandhi descubrió una de las verdades del liderazgo más grande que todo el mundo tiene que entender, que es que el liderazgo no es un tema de posición, no es un tema de raza, no es un tema de intelecto, es un tema de lo que tú haces y cómo empiezas a pulir a otras personas y a organizarlas y a encaminarlas hacia el mismo camino de luchar por algo que valga la pena.
Estando en Natal, Gandhi no solo ayudó a su comunidad con el aspecto de la votación, sino que además luchó por las injusticias que le habían impuesto a la comunidad y también así logró sacar numerosas demandas de personas indias que habían sido, por ejemplo, golpeados o abusados por sus patrones. Y esto ayudó a que Gandhi no solo se puliera como abogado, sino que la gente tuviera más respeto por él. Después de 3 años trabajando constantemente entre la comunidad india de Sudáfrica, Gandhi volvió a su país natal para volverse a reunir con su esposa, con sus hijos y con su familia. De hecho, Gandhi no estuvo mucho tiempo allá, solo estuvo por 6 meses, pero esos 6 meses no fueron meses pasivos para él, porque durante ese tiempo Gandhi empezó a pulir sus ideas y escribió lo que se conoce como The Green Pamphlet, como el folleto verde, lo cual describe la discriminación y las injusticias que los indios estaban teniendo en Sudáfrica y cómo poder combatirlas. Algo que influenció grandemente a Gandhi fue la guerra de Boer. Después de estar un tiempo en la India, Gandhi volvió a Natal, pero esta vez trajo a su familia con él. 3 años antes, cuando salió por primera vez de la India a Sudáfrica, era un abogado sin fama ni reputación, pero esta vez ya era considerado un líder entre los suyos en ese país. En 1899 explotó lo que se conoce como la Guerra de Boer, lo cual era que el Reino Unido estaba peleando con algunas colonias del sur de África. Gandhi, quien se sentía obligado a ayudar a los ingleses, reunió a más de 1000 indios sudafricanos para hacer ambulancias humanas. Él mismo estuvo presente durante todos estos eventos, trabajando junto con sus compatriotas. Cuando la guerra acabó, los ingleses no pasaron por desapercibidos la ayuda que Gandhi había hecho. Y así Gandhi ganó más estatus, más poder político, más influencia, no solo entre sus compatriotas, sino también ante los ojos de algunos británicos. Entonces, Gandhi fue ganando influencia poco a poco entre su comunidad y entre su país, inclusive en países como Sudáfrica, que eran también países gobernados por los ingleses. Así que Gandhi fue creciendo en notoriedad y fue ganando también dinero con esto. Y aquí es donde Gandhi también pule una vez más su carácter. Conociendo los peligros que puede traer las riquezas, Gandhi decidió volver a la India y buscó un puesto en el Congreso de su país, pero no para ganar más dinero, sino para verdaderamente ayudar y alejarse un poco de la gran abundancia que estaba ganando como abogado. Trabajar en el Congreso fue una experiencia que lo hizo más humilde y le dio mayor conocimiento en cuanto a cómo funciona la maquinaria política. Mientras estaba en el Congreso, Gandhi escribió un tratado de derechos para los indios en Sudáfrica, el cual defendió en público hasta que hubo logrado una aprobación unánime por parte del Congreso. Durante ese tiempo, Gandhi también se encontró con un mentor llamado Gopal Krishna, quien era un líder en el Congreso indio. Gandhi vivió con él por un par de meses y esto le permitió conocer y rodearse de otros líderes importantes al mismo tiempo que compartía con ellos sus inquietudes y sus preocupaciones por la clase obrera. Cuando su tiempo en el Congreso acabó, Gandhi se dispuso a recorrer la India en tren, como si fuera un ciudadano normal. Y eso fue una de las cosas más enriquecedoras según él, ya que le hizo entender de primera mano cuáles eran las necesidades de la población india, sus pobrezas, sus necesidades, sus problemas de sanidad y en general las cosas que el ciudadano indio promedio tenía que vivir día a día. Eso tuvo un profundo impacto en Gandhi, quien también se comprometió a ayudar más a su gente, a fortalecerlos en unidad y compartir sus filosofías en cuanto a cómo el cambio debía hacerse y unirlos para hacerlo de verdad. Debido a los numerosos años de estudio de leyes, política, filosofía, teología, sus experiencias en el Congreso, sus viajes por todo el país, Gandhi empezó a identificar claramente cuál podía ser su legado y cómo podía traer un cambio a su país. En el centro de toda su filosofía estaba lo que él denominó el ahimsa, lo cual es la no violencia y el respeto por la vida. Este concepto nació del estudio de Gandhi de las escrituras hindúes, donde se dice que se puede atacar al sistema, pero nunca a la persona. Este pensamiento viene del hecho de que cada persona es un reflejo de la verdad, o sea, un reflejo de Dios, lo cual hace que la persona merezca respeto, compasión y empatía para poder entender bien sus puntos de vista, sus creencias, pero se puede atacar el sistema. Eso es una lección importante y yo creo que como latinos eso es una cosa que no se nos ha enseñado. A veces no cuestionamos la autoridad y pensamos que porque la autoridad tenemos que
obedecerla y ya. Y está bien, hay que aprender a pensar, hay que aprender a ser un estratega. Un estratega es alguien que piensa por sí mismo. Pero esta parte es importante. No es atacar el sistema atacando a las personas, sino es atacar el sistema respetando a las personas. En una ocasión un amigo le preguntó a Andy cómo es que había aplicado el concepto de la no violencia en la guerra de Boer. Y Gael le respondió que por eso había decidido hacer el sistema de las ambulancias humanas. Y le explicó que si bien la guerra no tenía nada que ver con el aísma, él podía ayudar a las personas a que fueran humanos, a que pudieran ayudarse, a que pudieran brindar una mano de apoyo cuando las cosas estuvieran difíciles. Y que con el tiempo este sistema ayudó a que se ganara una buena influencia y sobre todo a que también su pueblo se uniera en este trabajo. En 1906 Gandhi también practicó el celibato, a pesar de haber sido alguien que era demasiado lujurioso. Decidió hacer un juramento de celibato, habló con su esposa y ella de alguna manera aceptó eso. Y Gandhi se sintió libre de aquel demonio que por tanto tiempo lo había poseído, el cual era ese deseo incontrolable. Aquí vemos una vez más que Gandhi era una persona normal que pulió y se disciplinó a sí mismo para convertirse en una persona que pueda hacer un cambio. No quiere decir que tengamos que practicar el celibato, quiere decir que tenemos que controlarnos y controlar aquellas cosas que son difíciles para nosotros. Para Gandhi su foco principal era ayudar a la comunidad y él sabía que eso solo podía hacer si ponía los ojos en las personas, dejando de lado todo aquella cosa que lo pudiera perjudicar o que pudiera perjudicar su visión. Eso también hizo que Gandhi fuera perdiendo el deseo por la comida, lo cual consideraba que en ocasiones eh, la comida distraía sus sentidos y lo hacía eh, irse hacia otros lados. Uno puede pensar que eso es algo extremista o no, pero es lo que Gandhi pensaba y por eso también empezó a practicar tanto el ayuno. Gandhi se había establecido en Bombay, donde pensaba seguir con su lucha de no violencia debido a las impresiones que había logrado viajar por toda la India, pero no pasó por mucho tiempo cuando recibió un llamado de la gente de Sudáfrica a que por favor fueran y lo volvieran a ayudar con tantos casos que estaba teniendo. Para ese tiempo ya Gandhi no solo era una persona con influencia, sino que además era un líder respetado con miles de seguidores e inclusive con adeptos. Gandhi siguió comprometido con su lucha social y empezó a atacar sus desafíos desde todo ángulo que pudo hacerlo. Por ejemplo, el pueblo sudafricano de Zulu creó una rebelión contra los británicos, la cual fue un hecho mucho más violento que la guerra de Boer. Nuevamente, Gandhi ofreció y organizó a su gente para que sirvieran como ambulancias humanas. También luchó contra la discriminación que había en algunas partes de Asia, donde segregaban grandemente a la gente a través de tratados de leyes injustas que solo promovían más y más desigualdad. Ayudó también cuando una plaga se desató en las colinas de Sudáfrica y empezó a atender y ayudar a los enfermos allí. En general, Gandhi estuvo para la gente y estuvo comprometido a ayudarles. Gandhi no solo se dedicó a liderar, sino que también se dedicó a crear líderes. Durante todo ese tiempo, Gandhi compartía su filosofía con otras personas, las cuales también llegaron a ser grandes defensores de la causa, a adoptar esas filosofías y con esa capacidad de crear más líderes, la influencia que Gandhi tenía en su movimiento creció más y más. Y fue algo muy muy fuerte que cada vez iba ganando más y más seguidores, más y más personas que pensaban igual y que vivían bajo esa misma influencia. Así que pasó de ser simplemente un movimiento de no violencia a también ser un movimiento de cooperación entre ellos mismos, pero un sistema de no cooperación con los gobiernos, cuando estos no eran justos o cuando estaban impulsando prácticas discriminatorias o elitistas contra el pueblo. Durante todo el tiempo que Gandhi estuvo trabajando y liderando estos movimientos sociales, fue a Inglaterra a visitar a uno de sus mentores, a Gopal Krishna. Pero a los 2 días de haber llegado allí, la Primera Guerra Mundial explotó y las cosas se pusieron complicadas, así que Gandhi decidió volver a su país antes de quedar atrapado en Londres. Con todo eso, Gandhi no se quedó como quieto o a la espera, sino que decidió ir a su país a ver qué podía hacer y cómo podía ayudar allá. Cuando regresó a la India, todo su trabajo era bien conocido y era considerado un héroe nacional. En la India, Gandhi no se detuvo con sus trabajos sociales, sino que una vez más empezó rápidamente a luchar contra lo que se conocía como el sistema de Tinkatia, el cual hacía que los obreros campesinos fueran prácticamente explotados por los dueños de los terrenos. Ese sistema era algo que estaba
bien incrustado en la cultura y en la política india, lo cual le trajo a Gandhi varios problemas legales. Uno de esos problemas fue que lo arrestaron. Aun cuando vio las consecuencias de luchar con la corrupción de su país, Gandhi se dio cuenta de que aún su país era demasiado corrupto. Así que se dio a la tarea de traer más adeptos a su filosofía de la no violencia y la cooperación entre ellos mismos, pero la no cooperación con el sistema. Al final la influencia de Gandhi fue tan fuerte en ese aspecto que el gobierno decidió abolir ciertos sistemas. Este sistema, por ejemplo, el Tinkatia, fue abolido porque ya era algo que no podía sostener. Otra de las luchas que Gandhi fue contra el comité de Rowlatt, el cual era un comité británico que evaluaba los terroristas políticos indios. Este comité estaba luchando por sacar una como una ley, por así decirlo, que le daba poder al ejército británico para capturar a indios y procesarlos, aun cuando no se tuvieran pruebas, y lo cual era un gran problema. Para ese evento Gandhi hizo varias llamadas nacionales. Una de ellas fue un día de oración, un día de ayuno y no cooperación entre toda la ciudad con el sistema británico. Aun cuando el tratado se aprobó, este evento se convirtió nuevamente en un emblema que lo que hizo fue que unió más al pueblo y fortaleció la causa que Gandhi estaba buscando sacar adelante. Cuando Gandhi regresó a la India, se le dio un puesto de legislador en el Congreso y desde esa posición logró sacar adelante diferentes propuestas para crear el movimiento independiente indio. Algunas de las que Gandhi hizo en ese momento fue para fortalecer su movimiento, fue que organizó la imprenta y la venta de libros que estaban vetados en el país. Todo eso con el fin de recaudar dinero para el movimiento independiente al mismo tiempo que iba educando a las personas, de la misma manera que él se educó al aprender diferentes principios del cristianismo o el islamismo. Gandhi, aquí vemos una de las cosas por las cuales Gandhi logró tener tanta influencia, porque él educó a su pueblo. Él no quería verse a sí mismo como el rey o como un profeta, sino que quería verse a sí mismo como alguien que ayudara a cambiar las cosas, que ayudara a cambiar su legado en su país. Y eso lo hizo a través de la educación. Algunas luchas no fueron tan buenas. Por ejemplo, la lucha en Rowley hubo una disturbia en la que la policía se enfrentó con los protestantes y quedaron varias personas heridas, inclusive algunos muertos. Y a Gandhi esto le dolió grandemente porque iba en contra de lo que él consideraba que era lo más importante en su movimiento y era la no violencia. Así que Gandhi decidió llamar a toda su comunidad, a todos sus seguidores, a un ayuno de 5 días para poder controlarse más y para poder fortalecer su espíritu. Este evento le enseñó a Gandhi algo muy importante, era el hecho que tenía que educar a sus seguidores en los principios fundamentales de su filosofía, al mismo tiempo que les ayudaba a entender el por qué esas prácticas eran tan importantes a lograr el cambio. Gandhi le había pedido a su gente que luchara por igualdad y la justicia, pero no lo había hecho de la manera correcta y se hacía a sí mismo culpable por aquellos enfrentamientos entre los protestantes y la policía. Después de la tragedia, Gandhi se dio a la tarea de educar a sus seguidores con más rigor, a través de una columna del periódico que escribía cada semana. Gandhi peleó también con otros grandes impuestos que los indios estaban teniendo por parte de los británicos en algunos productos básicos. Uno de estos productos era, por ejemplo, la sal. La sal tenía impuestos excesivos, dejando a los indios con pocas posibilidades de obtener lo necesario para otros alimentos. Gandhi infundió entonces un movimiento para que los indios fueran hasta el mar y sacaran la sal del mar y dejaran de comprar a los británicos. Con el tiempo, la educación y el trabajo en equipo de toda una nación, en 1920 se aceptó la resolución por la cual se dio fin a la cooperación con el gobierno británico y empezó el gobierno propio de la India como un agente que controlaba todo el país. El movimiento de no cooperación de Gandhi fue algo vital en este aspecto. Así como se hizo con la sal, también abogó para que se dejara de usar ropa inglesa, con lo cual se promovió el uso del khadi, el cual es un tipo de ropa india.
Esto no solo trajo un efecto en la economía, sino que también se volvió una especie de símbolo social y hombres y mujeres de todas las edades y de todas las clases sociales empezaron a usar ese tipo de ropa y se volvió como un signo de la revolución por todo el país. A tal punto de que la batalla de Gandhi y su movimiento de no cooperación, Gandhi llegó a pedirle a las personas que dejaran de trabajar para los ingleses y que renunciaran a sus trabajos. Muchos movimientos de este tipo se dieron en la India durante los años de Gandhi. Y en realidad lo que Gandhi hizo fue que enseñó a los indios que unidos podían lograr grandes cosas. Esto requería a veces sacrificios, requería cambios de prácticas, cambios de hábitos, ayunos largos, dominios del cuerpo y de los impulsos que quizás perjudicaban la paz, el comprometerse a no ser violentos, pero también al mismo tiempo a no apoyar al sistema corrupto, a romper con todos esos esquemas. Y fue algo difícil, pero fue algo que al final trajo el progreso para Gandhi. La autobiografía de Gandhi eh, termina en estos años de su vida, porque él mismo fue el que la escribió y como saben Gandhi fue asesinado años después. Básicamente todo lo que él hizo fue explicar durante toda su vida experimentos con la verdad. Recordemos, la verdad es lo que él conocía, la voluntad de Dios para con él y con las personas. Gandhi logró unir a un pueblo y esta autobiografía, revelan algunos de esos rasgos que Gandhi hizo. A mí me impactó grandemente este sistema de no violencia, pero no cooperación. Y como latinos tenemos que aprender bastante de esto, que tenemos que cooperar, que tenemos que fortalecernos entre nosotros, que tenemos que educarnos, pero que no tenemos que ser violentos. No tenemos que ser cooperativos también con bandas delincuenciales o con gobiernos corruptos, sino que tenemos que buscar salir adelante y mejorar. Todo líder puede lograr cosas como estas si se alinea con los principios que ha hecho que Gandhi y muchos otros líderes hayan sacado movimientos adelante. Otro punto importante es que no solo trata de ser un líder, sino también apoyar a líderes buenos que surgen con revoluciones como esta. Al final no fue Gandhi quien trajo el cambio, sino que fue todo un pueblo unido. Y esa es una de las conclusiones de las experiencias de Gandhi con la verdad, de que en la unión hay fuerza y de que no se trata de que un líder sobresalga y brille y sea la estrella, sino que se trata de que un pueblo unido puede lograr grandes cosas. Así que de esa manera todos también jugamos un papel importante en nuestras propias luchas al apoyar a líderes que están haciendo cosas importantes. Y este fue el resumen de la autobiografía de Gandhi, Mis experimentos con la verdad se llama. Un libro que sin duda debe ser un tema de estudio de todo estratega a fin de aprender cómo puede liderar de mejor manera. Así que nos vemos en una próxima lectura. Espero te haya gustado este libro y recuérdate, a fin de que podamos acabar con tanta desigualdad, con tanta pobreza y con tanta corrupción, tenemos que educarnos. Y en la librería de los estrategas y el movimiento de los estrategas queremos educar a la cultura latina para que salgamos adelante, para que podamos llevar emprendimientos, para que podamos liderar esos emprendimientos, también nuestra comunidad y al final crear un mejor país. Y ese fue el resumen del libro de Gandhi. Hasta la próxima, estratega.